Amén, perfecto. Entonces vamos a iniciar con esta enseñanza. Hoy vamos a hablar, ¿verdad? De un tema que es, pues, realmente creo que a lo mejor nadie o muy pocas personas, ¿verdad?, lo han explorado. Pero es algo que Dios trae a mi corazón porque esta es una emoción, de esta emoción que vamos a hablar hoy, es una emoción que todos sentimos. Que no hay nadie en este mundo que no la haya sentido, aunque algunos parece que no la sienten. Parece, ¿verdad? Han entumecido y adormecido toda su conciencia y ya parece que no la tienen. A menos de que, pues, si tengan algún otro problema, todos hemos sentido esta emoción de la que vamos a hablar hoy. Y es una emoción que por su misma naturaleza, pues la mayor parte de nosotros no nos gusta hablar de ella. Entonces, si alguno de tus compañeros a un lado, ¿verdad?, de ti empieza a ponerse un poco incómodo porque hablamos de esto, pues ahí lo pellizcas para que no se voltee, no se distraiga, no se meta en el celular. ¿Amén? Bueno, entonces vamos a hablar de esta emoción que es la trampa de la vergüenza. ¿Cómo se llama el tema? La trampa de la vergüenza. ¿Cuántos les dan pena muchas cosas? ¿Cuántos tienen pena? ¿Cuántos sienten vergüenza? ¿Cuántos alguna vez han sido avergonzados, así tal cual, en público o en diferentes situaciones, en sus trabajos, en sus escuelas? ¿Amén o no amén? En el bullying, ¿verdad? Y vamos a ver un texto, vamos a ver 2 Corintios 7, 9 al 10. Amén. Porque es muy importante para mí que iniciemos viendo que la Biblia nos dice algo acerca de esta emoción. Yo estuve buscando textos y le puse al buscador así tal cual nada más, le puse vergüenza, la palabra vergüenza. A ver cuántas veces aparecía en la Biblia, a ver cuántos textos hablan de eso y qué es lo que dicen. Y aparecieron muchísimos textos, muchos textos hablan de la vergüenza. Y ahorita se los voy a decir, casi todos los textos aparecen en un contexto de culpa, de que la gente se siente culpable y están avergonzados. Amén. Entonces vamos a ver este texto, dice: ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. El 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces yo me di a la tarea, ¿verdad?, de buscar esta palabra tristeza, esta que usa en este último texto. Busqué esta palabra tristeza en el diccionario bíblico, ¿verdad? ¿Cuál era el original griego? ¿De qué se trata? ¿De qué habla? Esta palabra tristeza es la palabra lupe. Bueno, no sé si hay aquí una lupe, pero no eres tú, hermana. Pero la palabra lupe significa tristeza. Así que si hay alguna lupe triste, no, hermano, rompe con esa situación en tu vida. Amén. Y esta palabra lupe me llamó mucho la atención por lo que significa. Significa dolor de cuerpo y de mente. Cuando tú hablas de tristeza, cuando Pablo está escribiendo este texto y él pone y escribe esta palabra en este texto, él tiene en su cabeza, ¿verdad? Él está diciendo para esas personas que fallaron, que se equivocaron, que hicieron algo malo y que sienten un dolor de mente y de cuerpo. ¿Amén? Y entonces les dice, bueno, está bien que se hayan sentido mal, que les haya dolido en su alma, en su mente y en su cuerpo el haber hecho algo malo. El primer texto nos dice, está bien que hayan sido contristados, es algo bueno. Porque esa tristeza los llevó ¿a qué? Al arrepentimiento. Amén. Pero de repente hay algunos que se quedan atorados en la tristeza y que no los lleva a hacer nada.
Nada. La tristeza no los mueve. También existe el otro extremo, ¿verdad? Que hay que mencionar. Aquellos que no sienten nada, que hacen cosas malas y que ya tienen tan cauterizada la conciencia que ya les vale. ¿Y esos cómo se llaman? ¿Cómo les decimos aquí en México? Sinvergüenzas. Díganlo, ¿no? Son sinvergüenzas, ¿sí o no? Esos ladrones, esos tipos que andan con una y con otra y que tienen 2 o 3 al mismo tiempo, los que roban, los que matan, los que violan, los que se roban a los niños. El otro día estaba yo leyendo en el Face una entrevista con un secuestrador de niños y él muy quitado de la pena, ¿no? Sí, los agarramos, sí, los asfixiamos y los matamos y los metemos a la camioneta. Se llaman sinvergüenza, ¿cierto? No sienten culpa. Existen esas personas, también existen esas personas. Se drogan, se alcoholizan o simplemente son psicópatas que no sienten culpa. Entonces, sentir vergüenza, hermano, no es algo malo. En sí mismo no es malo. Así que cuando les pregunté, ¿cuántos han sentido vergüenza? Yo vi las manos tímidas así de, como que no quiero decir que he sentido vergüenza, pero el hecho de que puedas sentir la vergüenza, de que tengas la capacidad de sentir la vergüenza, en realidad es algo bueno. Significa, ¿verdad?, que no estás en ese nivel como esa gente bien perdida, que tú tienes un corazón muy diferente, que tienes la capacidad de arrepentirte. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos hoy, ahora, se alegran de que pueden sentir vergüenza? ¿Sí? Dile a tu hermano que tienes a un lado, dile, si sientes vergüenza, hermano. ¿Sí? No le dé vergüenza responderle. Digan, sí siento, hermano, sí siento. Y es que en muchos de los textos que hablan acerca de la vergüenza en el Antiguo Testamento, Dios le dice al pueblo de Israel, a ver si con esto sientes vergüenza. Y a ver si así, sintiendo la vergüenza, te arrepientes. Y Dios permitía que muchas cosas les pasaran para que ellos sintieran vergüenza. ¿Y qué creen? Yo pienso lo siguiente, pienso que el pueblo de Israel la sentía, pero el problema es que se atoraban, como dice aquí el texto que acabamos de leer, y no pasaban de ahí. Porque esa tristeza que produce muerte, para definir Pablo esa tristeza que produce muerte, usa Pablo la misma palabra lupe. O sea, el mismo dolor, pero produce muerte. Entonces, ¿por qué en algunas personas sentir culpa y sentir vergüenza va a producir un arrepentimiento que trae salvación? ¿Y por qué en otras personas va a producir muerte? ¿Qué hace la diferencia? Si es la misma palabra, es el mismo sentimiento, es el mismo dolor. Eso es lo que tenemos que preguntarnos, amén. Y entonces Dios me dio este ejemplo bíblico tan claro de cómo alguien primero usó su vergüenza o usó su vergüenza para servir a Dios y luego usó su vergüenza para su autodestrucción. Vamos a ver el ejemplo del rey David, amén. Yo quiero que vayan conmigo a 2 de Samuel, porque el rey David es nuestro ejemplo para tantas cosas, pobrecito, pero es la verdad. Vamos a ver 2 de Samuel 6:20, capítulo 6, versículo 20. Y es que David era un hombre conforme al corazón de Dios, amén, ¿estamos de acuerdo? Hasta ahí todos lo entendemos. Y cuando él llevó el arca de Dios, de ese lugar en la casa de Obed-edom hasta el lugar donde iba a ser el templo, en su casa, en su reino, en Sión, dice que él iba, ¿verdad?, danzando y brincando y dando vueltas. Y por allí algunos pastores se han dado a la tarea de investigar qué es lo que hacía o cuál era el contexto de lo que eso significa, de cómo iba dando vueltas. Y dicen que David traía una túnica, porque era la túnica que se tenía que usar para transportar el arca, y la túnica pues no tenía que traer ropa interior. Entonces a la hora que él danzaba,
y saltaba y brincaba, pues se le veía todo. Y todo el mundo se dio cuenta. Y su esposa, Mical, estaba viéndolo desde lejos. Ella no bajó al donde estaba todo el mundo. Ella estaba mirándolo de lejos. Y yo me imagino lo siguiente, ¿no? Ella era la esposa, ella lo amaba y ella era celosa. ¿Cierto o falso, varones? ¿No? De repente se ponen celosas. Y me imagino que ella vio a las criadas, ¿verdad? A las criadas del rey, mirándolo y cuchicheando. ¿Ya lo viste? ¿Ya viste? ¿Te das cuenta? ¿No? Y la esposa, sí, ¿cómo te pones, esposa? ¿Sí o no? Bueno, para que entiendan a Mical tantito, digo, para que no la juzguen tan duramente, ¿no? Y entonces dice el versículo: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Sí, pero por favor, imagínense el tono que nosotras mujeres agarramos con los maridos cuando les hablamos así. Ay, sí, así te descubres frente a todas, ¿verdad? Te mensajeas con la tipa. No sé, ya las veo, yo las oigo, hermano, todo el tiempo. Y así estaba Mical, ¿no? Ella ve a su esposo, al que amaba tanto, humillarse a sí mismo, avergonzarse a sí mismo en frente de todo el pueblo. O por lo menos eso es lo que ella pensaba que él hacía. Así lo interpretó ella. Esa fue la manera en la que ella vio las cosas y no se dio cuenta de que David estaba danzándole al Señor, que eso era un sacrificio de alabanza para Dios y que para Dios era valioso y que para Dios era aceptable y que era santo. Amén. Y hoy lo acabamos de cantar. Hasta con mi intención puse esa canción con los muchachos, ellos no sabían, pero la cantamos, ¿no? Y todos así de, sí, como David danzó con locura. A ver, ¿de verdad? ¿Es en serio? Digo, aquí nadie les está pidiendo, ¿verdad?, que usen esas túnicas. No, tranquilos. La pastora dijo que viniéramos. No. Pero a muchas personas a la hora de adorar, por ejemplo, les da vergüenza. ¿Por qué no danzas? ¿Me da qué? Sí, díganlo. Son como Mical. Y dicen, qué vergüenza que me vean. Qué vergüenza. La pena. Y luego peor, porque ves que tu hermanito, el de a un lado, ese sí danza y remolinea y brinca y salta y, ay, pena ajena. Uf. Y te le quedas viendo feo. Yo sí he visto, desde acá arriba se ve todo, hermano. Y de repente veo a los que barren con los ojos a los otros así. Ush. Eso está mal. La vergüenza no es para eso. Es que como todo sentimiento que Dios puso en nuestro corazón, lo hemos deformado. Y David, cuando él danzó para el Señor, él no sintió vergüenza. Y cuando Mical sintió esta vergüenza, ella tuvo graves, muy, muy graves consecuencias. Sígueme el versículo que sigue, por favor. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe, la que sigue, sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y el versículo que sigue: y aún me haré más vil esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. El otro versículo: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Porque para Mical, esta vergüenza le fue muerte. Este dolor en su mente, en su alma, por lo que su marido había hecho, se le convirtió en muerte. Dense cuenta. Esa vergüenza de que su marido danzó, ni siquiera había sido ella, pues, la que había danzado.
Porque el problema de la vergüenza es que se pega como chicle, se pega como la gripa. Y si alguien tiene vergüenza, a ti te da vergüenza también. ¿Sí o no? Si alguien hace algo vergonzoso o si a alguien se burlan de él o lo humillan, tú sientes vergüenza y tú también te haces chiquito. La vergüenza no es para eso. La vergüenza es para arrepentirnos, para que cuando hagamos algo malo, ¿verdad? Para que cuando hagamos algo que está mal delante de Dios, cuando le fallemos a alguien, sintamos mal eso y entendamos que hicimos algo mal y nos arrepintamos y hagamos algo al respecto. Pero usamos la vergüenza para ocultar nuestras debilidades y para ocultarnos en nuestra relación con Dios. Para eso usamos la vergüenza. Y David le dijo, yo lo hice delante de Dios y yo estoy libre de la vergüenza y Dios a mí me va a levantar frente a esas criadas de las que hablaste. Vas a ver, ellas nunca se van a burlar de mí, no van a verme de esa manera como tú estás pensando que me están viendo. La única que me vio, sí, fuiste tú. Pero, bueno, esa fue la vez que David reaccionó correctamente a la vergüenza. Pero desafortunadamente, ¿verdad? Como todos nosotros, David no era perfecto, David era un ser humano. Y David pecó, y pecó gravemente, ¿verdad? Vemos el pecado de David en Samuel 12, cómo él va y toma a la esposa de uno de sus amigos y se acuesta con ella. Y hasta allí, como el pecado era oculto, ¿verdad? No le había dado vergüenza. Pero cuando la mujer sale embarazada, ¿qué cayó sobre su vida? Díganlo todos. Le dio vergüenza. ¿Saben por qué digo yo que le dio vergüenza? Porque trató de ocultarlo. Trató de esconder eso. Trajo al amigo, le dijo, acuéstate con tu esposa, mira, lo emborrachó y todo, para que llegara alegre a su casa. Y el hombre era tan fiel que se quedó fuera de su casa porque no quería entrar con su esposa cuando los demás estaban luchando. Entonces era un hombre tan honrado, tan honorable, tan fiel, ¿verdad? Que él dijo, no, yo me voy a quedar aquí afuera. Y no pudo David esconder su pecado. Quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 3, versículo 20 y 21. Porque aquí es precisamente donde vamos a empezar a hablar de la verdadera trampa de la vergüenza. Y de lo que hace la vergüenza para dañarnos. Vamos a ver 3, 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, David, ¿qué hizo aquí? Hizo lo malo, ¿sí o no? David hizo algo que estaba mal. ¿Y qué hizo? Se escondió. ¿Por qué una persona que hace lo malo se esconde? Díganle a tu hermano, dile, porque les da vergüenza. Dile, hermano, ¿verdad que te da vergüenza? ¿Por qué en lugar de confesarle al Señor en ese momento? Porque David pudo haber ido y haberle dicho, Dios, pequé, salió embarazada. Y habérselo dicho a Urías. Y haberle dicho a Urías, ¿sabes qué, Urías? La pasé a regar. ¿Qué hombre tiene el valor de hacer eso? Y decirle a Urías, si merezco el castigo que tú quieras darme, ¿no? Eso es de humildes. Eso es de valientes. El esconder, el ocultar las cosas, el tratar de cubrir tu pecado para que nadie se dé cuenta de que pecaste. Esto es de cobardes. Y lo dijo aquí, es el Señor Jesús hablando. Dice, todo aquel que hace lo bueno viene a la luz, pero el que hace lo malo se mantiene en lo oscurito, para que nadie lo vea y sus obras no sean
reprendidas. ¿Y por qué no querrías que tus obras fueran reprendidas? Si al ser corregido puedes salvarte, puedes liberarte del pecado, puedes ser perdonado, puedes ser sano de esa situación. ¿No acabamos de ver que la vergüenza es buena para que se arrepientan, para que nos arrepintamos? ¿No acabamos de decir eso, que es bueno, que nos dé vergüenza las cosas? Y entonces, ¿por qué cuando nos viene la vergüenza nos ocultamos? Nos cubrimos como David, nos tapamos, tratamos de hacer todo lo que podemos para nada. Bueno, David mató a Urías al final. Lo mandó matar para cubrir su pecado. Y tuvo horribles consecuencias. Y saben que todas las consecuencias que yo vi, estuve analizando este pasaje, están marcadas por vergüenza, sobre vergüenza, sobre vergüenza. Viene el profeta y le dice, tú hiciste esto, se te va a morir tu hijo, va a venir espada sobre tu casa, vas a tener estos problemas. Y le dice, pero vas a ser perdonado porque te arrepentiste, ¿no? Cuando vino el profeta, entonces sí se arrepintió. Ya cuando fue descubierto, cuando lo encubierto salió a la luz, el hombre dijo, bueno, está bien, pues ya me arrepiento. Como muchos. Después de ahogado el niño, ahora sí quieren tapar su pozo. Y David siguió su vida como si nada. Se casó con Betsabé, tuvo otro bebé con Betsabé, después del que se le murió, que fue Salomón, el rey Salomón salió de eso, ahí, ¿sí? Y viene su hijo Amnón, el hijo de David, uno de sus hijos mayores, y viola a su media hermana Tamar. Y cuando eso pasa, ¿cómo reaccionó David? ¿Cómo reaccionó toda la familia? Imagínense en una familia cuando esto sucede, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Saben qué hacen las familias? Porque pasa en las familias, lo esconden. Y la niñita violada queda ahí abandonada, triste y sola. ¿Por qué? Eso no debía de pasar, debe ser denunciado. La niña necesita tratamiento, necesita que la lleven, que la sanen, que la ayuden, que la protejan. Eso no pasa en las familias. En las familias pasa lo que pasó en la familia de David. Vamos a ver Samuel, segunda de Samuel 13, 28 y 29. 13, 28 y 29. Y es que me duele mucho, pero es la verdad. ¿Por qué la gente oculta ese tipo de cosas? Les dan vergüenza. Ay, mamá, si a mí me ha tocado ver casos en que la mamá le dice a la niña, cállate, no le digas a nadie, porque tu tío es el rico, porque es tu padre. ¿Quién nos va a mantener si él se va? Me ha tocado ver tantos casos así. ¿Y sabes por qué encubren algo tan horrible? Por la vergüenza. Y por eso es que la vergüenza es esa tristeza que trae muerte. ¿Vamos entendiendo por qué la vergüenza es una gran trampa? ¿Amén o no amén? Es terrible. ¿Y qué pasó aquí con David? Miren, el 28 y 29 dice, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón, este era antes, yo me equivoqué acá. Desde el 20, vamos a ver el 20, dice, y dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Entonces Tamar llega con su hermano mayor Absalón, le cuenta la situación, chilla con él la recibe, él la abraza y él dice, ¿sabes qué? Tranquila, porque es tu hermano. O sea, yo creo que cuando
Absalón le dijo eso a Tamar, él estaba pensando que David iba a hacer algo. David era un rey conocido por ser muy justo. Él siempre tomaba las decisiones más sabias. Él hacía las cosas bien y hacía justicia a los débiles y a los desamparados. Estos eran sus hijos. Ellos lo habían visto hacer bien durante demasiado tiempo. Absalón pensaba y él sabía y él creía que David iba a hacer justicia con este hombre. Y le iba a decir bueno, miren, en aquel entonces le podría haber dicho desterrarlo, ¿verdad? Casarlo con ella a fuerzas, pagarle una dote, por lo menos por la virginidad, no sé, meterlo a la cárcel, algo pudo haber hecho, algo. Pero vean el versículo 21, ¿no? El 21. ¿Qué dice? Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho y se quedó así. Y la pregunta es esa: ¿por qué David, siendo un rey justo, no hizo nada? Porque le daba vergüenza. ¿Con qué cara? ¿No te ha pasado, padre de familia, madre de familia, que con qué cara le dices a tu hijo que no tenga un novio mundano si tú ni casado estás todavía? ¿Estás juntado con tu esposo, esposa desde hace 20 y tantos años? ¿No te ha pasado, padre, madre de familia, que con qué cara tú le dices a tus hijos que no tomen si tú andabas igual a su edad? ¿Que con qué cara le dices que no haga esto, que no vaya allá, que no traiga acá porque, bueno, no nos da, ¿qué cosa? Vergüenza. Y David sabía que la había regado y le daba, ¿qué cosa? Vergüenza. Y no pudo corregir a Amnón. No hizo nada. Y Absalón se quedó y se tragó el coraje en su corazón. Y odiaba a su hermano hasta que llegó el punto de que lo mató. Y cuando mató a Amnón, le dio vergüenza también a Absalón y salió corriendo y se fue 2 años desterrado. Y era un círculo de vergüenza tras vergüenza tras vergüenza. Yo no me imagino, después de lo que hizo Amnón, cómo estaba él también. Una de dos: o era un sinvergüenza que se presentaba a todas las fiestas familiares así de: hola familia, ¿cómo están? ¿Qué onda, Tamar? Porque hay algunos así, sinvergüenzas, que ya saben lo que le hicieron a la prima, a la hermana, a la sobrina, y ahí están, como si nada hubiera pasado. O la otra, ¿no? Llegaba a todos lados así de: hola, no, dile a mi familia que no voy a ir, porque todo el mundo le quedaba viendo feo, porque fue secreto a voces, todos se enteraron, todos supieron lo que hizo. Y era la vergüenza que llenó la casa de David, y la casa real estaba llena de vergüenza. ¿Y qué pasa en un hogar? ¿Qué pasa en una familia? ¿Qué pasa en una iglesia cuando todo el mundo está lleno de vergüenza? Pasan a saludar al pastor así de: hola, pastor. Así de: ¿cómo están? Ya me voy, bye. Y si llegan al templo, si es que llegan al templo, después de lo que hicieron, se sientan allá atrás y salen corriendo terminando la prédica. Y si llegan a la fiesta familiar, que nadie los vea. Porque la vergüenza te lleva a ocultarte, a esconderte. La vergüenza, cuando se convierte en la tristeza que produce muerte, ¿sabes qué? Se te hace un pretexto. Dile a tu hermano a un lado y despiértalo y dile: es pretexto, hermano. ¿Es pretexto para qué? Para no ver a la familia. Es pretexto para no congregarse. Es pretexto para no buscar a Dios. Porque hay mucha gente que me dice: es que si usted supiera lo malo que he hecho, me da tanta vergüenza ponerme a orar. ¿Les da vergüenza con Dios? ¿Saben cuál fue la respuesta del rey David cuando todo esto pasó? Pues orar. Porque por lo menos él sabía y entendía que delante de Dios no podemos usar la carta de la vergüenza. Porque ¿saben qué? De Dios no nos podemos ocultar. Te puedes ocultar de tu familia, te puedes ocultar de tu iglesia, te puedes ocultar del Electra al que le debes,
Porque muchos hasta de casa se cambian con tal de no pagar lo que deben. Es que ya me da vergüenza que me estén hable y hable, que me vengan a buscar a cada rato y que yo tengo que dar mi cara y decir no tengo. Hay gente que deja de venir a la iglesia porque le debe a alguien y le da vergüenza porque no le puede pagar. Que dejan de ver a la familia porque da vergüenza porque no le pueden pagar a la familia. Porque saben que hicieron tal o cual cosa. Me decía una hermana hace unos meses que ella tiene un problema familiar así, ¿no? Y dice, es que mi hermana se quedó con todas las tierras y los terrenos que mi papá nos había dejado a todos. Y según nos iba a dar una parte, pero ya pasaron 20 años y no nos ha dado nada. Y lo más raro, dice, no es eso. Dice, bueno, dice, yo ya renuncié en mi corazón a ese terreno, ya total, ¿no? Ya es de ella. Dice, pero no me habla. Ella es la que no me habla. ¿Ustedes por qué creen? Díganlo fuerte. Le da vergüenza. ¿Sabe lo que hizo? Entonces, la vergüenza sirve como un instrumento de Satanás para alejarnos de aquellos que amamos y que nos aman. La vergüenza Satanás la utiliza para ocultar la mentira del diablo en tu vida y para destruirte. El diablo la está usando hoy y ahora, seguramente en muchos de los que estamos aquí y en muchos de los que nos están mirando. Porque la vergüenza es este instrumento de culpa, de muerte. Y entonces cada vez que ves a esa persona con la que tienes pena, le sacas la vuelta. Y se te acelera el corazón y dices, no, que no me vea. Mira, va del otro lado de la calle, córrele, vétete a la tienda. Le dices al hijo, sal tú. La vergüenza a veces es tan poderosa y sabemos tan poco de ella. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y vamos a seguir con esto del rey David. Al final, ¿qué pasó? Absalón regresa de su exilio, viene y le hace golpe de estado a su papá. Y luego no nada más eso, va y se acuesta con las mujeres de su padre enfrente de todos. Así como que salió al patio de la casa real y les dijo, mírenme, y puso a todas las mujeres en fila, una tras otra, para avergonzar más a su padre, para desprestigiar la casa de su padre. Y fíjense que ahí no dice que él las violara, o sea, eso fue con gusto de ellas, fue diferente. Por eso al final el rey David las mató, a todas las que se acostaron con él, porque lo hicieron con ganas. No, pues es que Absalón era el más guapo, era rubio, alto, guapo, de pelo largo hasta acá, o sea, otro rollo, ¿no? Y se me hace tan terrible cómo fue esta escalada de vergüenza sobre el rey David. Y vamos a ver el Salmo 44, acompáñenme quiero que vean cómo se sentía el rey David después de todo esto. Después de enterarse de todas estas cosas horribles que pasaron y de darse cuenta de cómo él había propiciado la destrucción de sus hijos y de su familia. ¿Cómo se sentía el rey David? Salmo 44, vayan conmigo, 44 de él. A ver, 25 y el 16 y el 15 y el 16. Es que ya no veo estos números. El 15 y el 16 dice la palabra: cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Cada día. Qué difícil es vivir así. Qué difícil es ser una persona cuya vergüenza está frente a ti todo el día, todos los días. Que cada vez que tú quieres emprender algo, que cada vez que quieres iniciar una relación, que quieres iniciar una amistad, que quieres salir, que quieres ir, que quieres venir, tu vergüenza está delante de ti, dice. Y la confusión de su rostro.
¿Cómo se sentía el rey David en esos momentos? Y luego si vamos al capítulo 42, ahí en Salmos, ¿verdad? Y el versículo 4 y 5, si me los ponen aquí atrás, porfa. Ahí mismo, vamos a ver este otro salmo que también el rey David escribió cuando iba huyendo de de Absalón. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y él se acordaba de ese día en el que él danzó y se hizo vil delante de Dios y no le importó que lo vieran y no le importó nada, y él lo sirvió al Señor y le dijo al Señor, esto es para ti, y se le quitó toda la vergüenza y se entregó a Dios. ¿Se dan cuenta? Y luego dice, y ahora, ¿cómo estoy? Y todo ese texto es una lamentación, todo ese capítulo es ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas delante de mí? Porque había una gran vergüenza en su alma. ¿Qué es lo que estaba dominándolo? Eso. Bueno, ahora ya entendimos al rey David, ya entendimos su historia, y a lo mejor entendiendo su historia, algunos de los que estamos aquí nos podamos sentir identificados con él. ¿Amén o no amén? Y podamos tener y entender esta vergüenza que a veces nosotros también sentimos. ¿Sí? Yo me lo imagino a él como padre, viendo lo que Amnón le hizo a Tamar y diciendo, ¿en qué fallé? ¿Qué fue lo que no le enseñé? Padres y madres, ¿a poco no nos sentimos así cuando nuestros hijos fallan de esa manera? Y luego viendo a Absalón matar a su hermano y luego quitándole el reino y todo el mundo era un desastre, y David así de, ¿en qué te fallé? ¿Qué hice mal para que mis hijos hicieran así? Y luego cuando preguntaba eso se acordaba y dice, ya sé que hice mal, ya me acordé que hice mal, yo le fallé a Dios también. Y entonces su vergüenza lo hundía más y le decía, no hagas nada porque tú eres el peor. Y yo creo que aquí hay padres, madres, hijos, ancianos que sienten también esta vergüenza, jóvenes que sienten esta vergüenza por lo que han fallado. Pero ¿saben cuál es el problema? Que la vergüenza no los ha llevado a dar pasos concretos. La vergüenza es la voluntad de Dios, sí, pero es para que te arrepientas, no para que te escondas, no para que te ocultes, no para que hagas como si nada hubiera pasado, no para que te enorgullezcas y pongas una máscara y digas, yo soy buena, yo soy buena, yo soy bueno, no pasa nada, yo no hice nada malo. No, es para que te humilles. La vergüenza debe guiarnos a la humillación. Pero la humillación es muy difícil. ¿Sí me explico? La humillación es para valientes. Los que se humillan son valientes. Solo los valientes son capaces de humillarse. Sienten vergüenza y van y piden perdón. El valiente va y le dice a tu hermano, no tengo para pagarte, hermano, discúlpame. De verdad, si me lo quieres ofrendar, amén, y si no, te pago con trabajo. Sí, el valiente va y da la cara. No permite que su vergüenza le impida dar la cara. El cobarde se esconde. Porque es verdad, muchas de las cosas que están pasando en nuestras vidas son nuestra culpa. Nosotros nos las trajimos a nosotros mismos. Nosotros no las hemos provocado, nuestras propias consecuencias. Nosotros nos metimos en ese lío como se metió David ahí. Pero hay que salir de ahí, hermano. No te puedes quedar atorado en la vergüenza y pensar que ya está bien. Ahora, no solamente el fallarle a otros nos da vergüenza, también cuando se burlan de nosotros nos da vergüenza, ¿sí o no? ¿Y qué vamos a hacer con esa vergüenza?
Lo mismo, hermano, superarla. Como David, cuando se burló de él Mical, y a lo mejor había otras personas en el pueblo que igual se estaban burlando de él. Y esa es la pregunta. Miren, y se los digo como una persona que recibió el bullying desde que estaba en kinder. Yo recuerdo bullying toda mi vida. Una vez mi mamá me metió a una escuela y en la escuela, como vieron que yo estaba avanzada porque siempre fui la nerd en todas partes, ¿verdad? Y en los 90s los nerds no eran cool, hoy son cool, pero en los 90s no. Y en los 80s menos. Entonces entré a una escuela y yo ya sabía leer, escribir, sumar, restar, y el maestro de primaria me pasó a segundo, pero yo estaba más chiquita. Entonces me pasaron a segundo de primaria porque ya sabía todo lo que iban a aprender en primero y se le hizo fácil avanzarme. Pero pues los de segundo más grandes que yo y se sentían avergonzados cuando alguien te humilla, cuando alguien se burla de ti es porque de alguna manera tú los avergüenzas a ellos. Porque yo sabía lo que ellos no sabían, se burlaban de mí, me quitaban mis cosas, me robaban mi lápiz, me rompían mi cuaderno, me lo tiraban, me acuerdo, tengo la imagen así a los 6 años de un niño quitándome mi cuaderno, tirándolo en el lodo y pisándolo, y yo llorando, y enfrente de todo el mundo. Entonces me regresaron a primero, me cambió de escuela mi mamá, y siguieron burlándose de mí. ¿Ven? Y en aquellos entonces era la teoría de, es que le gustas, por eso te jala las trenzas. Y había un niño que todo el tiempo me molestaba, que me pegaba chicle en el cabello. O sea, así fue mi vida, de veras, esa fue mi vida. Secundaria, lo mismo, ¿verdad? La prepa, me convertí a Cristo y no se diga. De veras, les platico, o sea, en la prepa, en Chapingo, se ponía todo mi grupo, todo mi grupo, se ponían así en fila a la entrada del salón, porque hay una barda, que es como, sí, una barda que está ahí, y está el salón acá, en la puerta del salón, y todos estaban en la barda. Y cuando yo iba pasando enfrente de todos, todo el mundo empezaba, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y me la cantaban, de verdad. Pasaba yo a exponer y la cantaban. Y hasta los maestros se reían, en serio. Así que estoy hablando de la vergüenza como una persona plenamente experimentada en la vergüenza. Porque algunos de ustedes dirán, oh, pastor, pero a usted nunca la han avergonzado, de usted nadie sabe nada, usted tiene la vida perfecta, ¿de qué nos podemos burlar? ¿De qué tiene que avergonzarse? Uy, hermanos, tengo tantas y tantas cosas de las que tengo que avergonzarme, de las que he tenido que avergonzarme en mi vida. Tantas cosas en las que yo he fallado y que a lo mejor he pecado contra algunas personas, incluso algunos de los que están aquí. Y he tenido que humillarme y pedir perdón más de una vez. Y hay veces le digo, Señor, yo ya nunca jamás me voy a volver a parar enfrente. Y Dios me dije, no, supera la vergüenza. Porque la gente es lo que hace. Es que ya fui avergonzada en ese lugar, ya nunca regreso. Ya nunca más quiero dar la cara ahí. Pero la vergüenza no puede provocar eso en tu vida. Miren, hubo un maestro, cuando estaba yo pasando por eso en la prepa, que me dijo, ¿por qué no te cambias de salón? Si aquí te hacen eso los muchachos todo el tiempo, ¿por qué no te cambias de salón? Y le dije, no, yo amo a mis compañeros con todo y lo que se burlen de mí, yo los amo. Y les estoy hablando de Cristo y si yo me voy, ¿quién les va a hablar? Varios de mis compañeros son cristianos todavía hoy, de que yo los llevé a Cristo en ese tiempo. Pero las burlas eran crueles. Y cuando llegué a la universidad yo dije, ahora sí, este es un grupo chiquito, ya no se van a poder organizar. La equivocada que me di. No, la universidad los primeros 2 años fue lo peor. Se burlaron de mí hasta de lo que no pudieron. Y era crueldad, magna crueldad, lo que hacían. De gritarnos de groserías desde el 4º piso, de no dejarnos hablar, era impactante.
yo dije, Señor, ¿qué traes conmigo? Así como, ¿por qué mi destino es ser avergonzada? Y hoy entiendo que a través de todo esto Dios estaba preparándome para lo que venía en la iglesia. Porque ahí la realidad es esa, ¿no? Y cuando nosotros somos avergonzados tenemos dos opciones. O te hundes y te escondes, o eres valiente y te humillas. Y te importa poco la humillación. ¿Qué quieres hacer? Te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿tú qué quieres hacer con la vergüenza? Si vas a huir, vas a entrar en un camino de muerte. Y esa es la razón por la que a lo largo de toda mi vida y todo lo que he pasado, nunca he huido. Cuando no huí en la universidad, la chica que nos hacía sufrir, esa misma muchacha, un día estaba yo en la biblioteca y venía ella hacia mí y yo dije, no, Señor, no, que no me hable, no, auxilio, ¿qué me va a decir? Me va a gritar enfrente de todo el mundo. O sea, de verdad yo ya esperaba otras cosas, ¿no? Y un día ella vino y me dijo, Nancy, quiero que me hables de ese Dios. Quiero que me lleves a tu comunidad, a tu iglesia, porque estoy embarazada y mi novio anda en esta situación. Y fue así bien impactante para mí, ¿no? Porque ella se humilló y Dios la salvó, y de ahí a otros de mis compañeros. La humillación, hermano, muchos le huimos a la humillación, muchos odiamos la humillación, muchos aborrecemos el ser humillados. Pero la humillación, correctamente, con la persona correcta, con Dios, en el momento indicado, la humillación es lo mejor que le puede pasar en la vida. Muchas personas o muchas mujeres no quieren hablar y no quieren decir que fueron violadas, que fueron abusadas, prefieren callarse porque no quieren ser humilladas. Pero si no hablas, no vas a sanar. Muchos hombres también sufren de otro tipo de abusos o de esos abusos y no hablan porque les da vergüenza. Pero si no hablan, no van a sanar. Es necesario hablar, es necesario humillarse, es necesario reconocer que está allí el problema para poder ser sanados. Es necesario reconocer que tenemos un problema. Y el último texto al que quiero llevarlos está en Lucas 15. Si me acompañan, por favor. 15:11. Pero no vamos a leer todo el pasaje. Vamos a ver el 17 nada más. Vamos a leer esos textos que están ahí. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y precisamente ayer me daba el Señor esto, porque una cosa tienen que entender de la vergüenza. Y es que es el camino hacia la gracia. Las personas, cuando tenemos vergüenza, ese es el momento en el que la gracia de Dios puede actuar en tu vida. Vean este chamaquito, estamos hablando del hijo pródigo, este es el pasaje del hijo pródigo. Vean este chavito, ¿no? Le pide al padre el dinero soberbiamente, arrogantemente, y le dice, me largo de la casa. Voy a tirar el dinero a la basura, en mujeres, en vino, en lo que me dé mi regalada gana, ¿verdad? Y me voy. Y estaba en ese momento en su orgullo, en su soberbia. Esa es la verdad del hijo pródigo. En ese momento él estaba así. ¿Cuándo es que él se arrepiente? ¿Cuándo vuelve en sí? El momento en el que está tirado comiendo lo que los puercos comen. Cuando es humillado, cuando viene la vergüenza más grande sobre su vida. Entonces es cuando él dice, yo no puedo estar aquí,
Los jornaleros de mi padre les va mejor que a mí. ¿Por qué me voy a quedar aquí tirado y humillado? Me voy a levantar y voy a ir a pedir perdón. Porque hasta que no sufrió esa humillación, no sintió las ganas de ir a pedir perdón. Y fue cuando él pidió perdón. ¿Y qué hizo el padre? Lo hizo como jornalero, lo hizo a un lado, le dijo: no, ya no eres mi hijo, te portaste mal, ya no te quiero. El padre lo recibe en sus brazos, le vuelve a poner el anillo, lo abraza. ¿Tienen idea de la vergüenza que él debió haber sentido cuando el padre lo amó así? Y del amor tan grande que sintió en ese momento y que dijo: yo no merezco esto. Y por eso cantamos la otra canción. Porque tú no lo mereces, hermano. O sea, no lo mereces. Es la verdad. Nuestra vergüenza es real. Tenemos razones para tener vergüenza. Yo no estoy aquí para decirte: no tienes nada de qué avergonzarte. No es cierto. Yo tengo razones para tener vergüenza. Todos las tenemos, pero tú no eres diferente a los demás. Tú no eres el peor de todos. No permitas que el diablo venga y te sople al oído y te diga: es que en esa iglesia todo el mundo es perfecto y yo soy malísimo, y a mí ¿por qué me van a recibir si yo estoy en esta condición? Esa es una mentira de Satanás. Todos estamos en el mismo balde. Todos estamos en la misma caja. Todos tenemos tanto de qué avergonzarnos. Y no merecemos la gracia, pero así es la gracia. Ese es el punto, amén. No los hace entender y estar contentos y alegres y decir: es cierto, ese es el chiste de la gracia, que somos pecadores, que somos como el hijo pródigo, que hicimos lo mismo y que a lo mejor aún ya conociendo del Señor volvimos a revolcarnos en el lodo, pero es su gracia. Por eso Él nos ama. Y a mí me preocupa que muchas veces nosotros, aún siendo hijos, aún creyendo en Él, no entendemos su gracia. Quiero que vayamos a Juan, Primera de Juan 4:18. De que les dije que era el último, pero sí necesito decirles esto. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque la vergüenza engendra temor. La vergüenza engendra ese miedo de que ya no voy a ser aceptado, de que ya nadie me puede amar. La vergüenza engendra el temor de que Dios ya no está conmigo, de que ya no me pueden recibir en mi familia o en mi iglesia o en cualquier lugar porque fui avergonzado ahí. Esa es la trampa de la vergüenza. La vergüenza te lleva al temor de que ya no eres digno. ¿Temor de qué cosa? Bueno, ahí dice: temor del castigo. ¿Qué pensaba el hijo pródigo? Llega y el hijo pródigo dice: no, aquí ya de jornalero no paso. Él pensaba en castigo, ¿sí o no? Pensaba que cuando lo recibiera el padre lo iba a poner a un lado y le iba a decir: ya tú no vas a ser mi hijo, máximo te voy a dar el rincón de ahí del terrado o allí en el pesebre y ahí te vas a quedar a dormir, porque tú ya no eres nada. Y la gente cuya vergüenza lo lleva a ocultarse, piensan así. Tienen miedo. Es que si yo le digo a todos lo que me pasó, todo el mundo me va a juzgar. Si yo le digo a todos lo que hice, todo el mundo me va a despreciar. Me van a hacer a un lado, ya no me van a amar. Mi familia me va a correr de mi casa. Voy a ser despreciado y desechado. Pero mientras sigas ocultándote, vas para la muerte. Eso es lo que no has considerado. Y la gracia de Dios, o sea, el amor de Dios, no lleva en sí castigo. Porque el Padre no lo castigó, lo recibió con amor porque estaba arrepentido.
Cuando tú te arrepientes, no esperes castigo, hermano, espera el amor de Dios. Amén. Espera este calor de parte de Dios, que Él te va a amar, te va a abrazar como al hijo pródigo. Si tú vienes en esa condición y si tú dices, es que yo he fallado tanto, es que yo he pecado tanto, es que yo hice tantas cosas mal, es que me equivoqué en esto, es que me equivoqué en aquello, es que me han humillado, es que me hicieron, es que hablaron mal de mí. Porque otra de las cosas que nos da vergüenza a nosotros es que hablen mal de nosotros cuando tú no hiciste nada. ¿Cómo te va a dar vergüenza eso? Pero te da vergüenza. Mucha gente que me dice, es que ya no voy ahí porque hablaron mal de mí. ¿Y era cierto lo que decían? No, no era cierto. Entonces, tú no tienes nada de qué avergonzarte. Pero te avergüenza. De nuevo la trampa. De nuevo la mentira. De que si te da vergüenza, escóndete. Hermano, si tú no hiciste nada malo y hablaron mal de ti, da la cara y sé feliz, porque Dios hará justicia en su tiempo. Es así. Amén. Ya no te escondas más. El meollo de este tema es este, hermano. Nosotros no podemos permitir que esta tristeza que produce muerte, que este camino de vergüenza nos lleve a cosas tan terribles y tan delicadas como lo que pasó con el rey David. Bueno, hay gente, me ha tocado gente que ni siquiera quiere decir sus testimonios, no quieren decir cómo se convirtieron porque dicen, no quiero que la gente sepa de dónde Dios me sacó, porque yo andaba en esto y andaba en aquello. Eso no es para avergonzarse. Qué padre que sepan que estuviste en las drogas o en el alcohol o que fuiste a esto o que fuiste a aquello. Qué padre. Porque te dan cuenta del poder de Dios. ¿A poco no glorificamos a Dios cuando vemos que Dios saca a alguien de lo más terrible? ¿Amén? Pero no lo quieren decir porque da vergüenza. ¿Qué van a pensar de mí? Esa gran mentira del qué van a pensar de mí. Esa gran manipulación de Satanás. De que importa lo que los demás piensen. No importa lo que los demás piensen, hermano. No importa. Voltea con tu hermano a un lado y dile, hermano, que no te importe lo que yo piense. Tú danza. Para que sientas seguridad para la próxima vez, por favor. Que no te importe lo que yo piense, hermano. Tú ven a la iglesia. Que no te importe lo que el pastor piense en ese sentido, hermano. Necesitamos entender que nosotros no podemos estar dando una imagen que no tenemos. Muchas personas quieren dar una imagen de yo soy esto, yo soy aquello, yo he logrado, tengo lo otro. ¿Y de qué sirve? Si por dentro te estás muriendo de vergüenza. Si tu humillación le falta tantito. David era el rey. ¿Quién era David? El rey. Y fue humillado por todo el reino. Cuando David iba saliendo del castillo, cuando iba saliendo de Jerusalén, un hombre de los que quedaban de la familia de Saúl sale y empieza a humillarlo y a gritarle groserías y a decirle de cosas. Y el capitán de la guardia de David le dice, voy a matarlo porque este perro muerto no puede hablar así del rey. Y el rey le dice, déjalo, me lo merezco. Si Dios no se lo hubiera dicho, no lo haría. Porque David entendía que ese momento en el que él había sido destronado era el tiempo de su humillación. Pero muchos nos defendemos de la humillación, decimos, no quiero humillarme, no quiero que me vean, no quiero que lo sepan, no quiero que pase. Y entre más te sigues ocultando, más te hundes en tu pecado, más te hundes en la mentira, más te vas hacia la muerte. Ya no te ocultes. Que se pongan de pie todos. Ya no te escondas de Dios, porque además de su presencia nadie se puede esconder.
Nadie puede decir, Señor, yo no he hecho lo que hice. Y tratar de darle a Dios a tole con el dedo, no es posible. Dios no lo va a permitir. A pedir a todos los muchachos del grupo que pasen, por favor, rápidamente. Es muy importante que le pidamos perdón al Señor y que esta mentira no domine nuestros corazones. Que la vergüenza no se nos convierta en el pretexto para romper nuestras relaciones. Hay padres de familia, porque los he visto, los he oído así decir esto. Yo dejé a mi familia después de tantas veces que engañé a mi esposa, después de tanto que golpeé a mis hijos, mejor dejé a mi familia porque están mejor sin mí. Y la mentira que el diablo está metiendo en los hombres hoy es esa, que la familia va a estar mejor sin ellos. Joven, si todavía no estás casado, te digo una cosa, tus hijos y tu esposa jamás van a estar mejor sin ti. Te necesitan. No importa lo que hayas hecho, arrepiéntete, cambia, porque tu familia nunca va a estar mejor sin ti. Los hijos necesitan a su padre y las mujeres necesitamos a nuestro esposo.